Importante tenemos que mirar. La palabra de Dios nos dice que no hay bueno ni uno en la tierra. Y antes de que yo empiece a compartir, yo quiero llevar a todos los papás a ponernos de pie, pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Pero ante todo quiero pedirte perdón por el padre que he sido, por el padre que realmente he caminado yo, Señor, tal vez equivocadamente o verdaderamente, pero tú solamente lo conoces. Y tenemos que pedirle perdón a Dios, porque si la palabra dice que no hay hombre perfecto, quiere decir que no hay hombres perfectos ni padres perfectos. Habemos padres que cometemos errores, y unos errores grandes, de lo cual tenemos que pedirle perdón a Dios primero, para poder festejar el día de nuestro papá. Porque si no pedimos perdón a Dios, ¿cómo vamos a decir soy un padre? Pero un padre ¿cómo? Sino que sea Dios todo Padre. Bendito Dios, hoy en esta mañana me acerco ante tu presencia, Señor. Ante todo pedirte perdón por el Padre, Señor, que he sido yo, Señor. Tú realmente conoces si he sido bueno, he sido malo, solamente tú, mi Señor, porque si yo me calificara, yo diría que he sido un padre malo. Pero sé tú, Señor, quien juzgue, sé tú quien ponga, Señor, realmente lo que realmente debemos de ser. Pero una cosa sí te pido, Padre, tú. Vamos a comenzar con este mensaje que yo cuando lo estaba preparando, y sabemos que la palabra de Dios muchas veces nos confronta y nos lleva a veces a muchos a dudar porque no nos metemos a profundidad a escudriñarla, ¿verdad? Y muchas veces si tú no escudriñas te puede llevar por otra mentalidad, lo que dice la palabra de Dios. El título que tiene dice: tú podrías ser un escogido por Dios. Tú podrías ser un escogido por Dios, pero tú no lo sabes. Solamente Dios lo sabe. Pero hoy la palabra de Dios te va a encaminar si eres un escogido de Dios o no eres un escogido de Dios. Y el no ser escogido de Dios no quiere decir que no estés con Dios, sino que hay otro caminar diferente a los escogidos de Dios. Porque Dios nos ama a todos por igual. Pero hay unos que Él ha escogido para llevar a cabo lo que Él tiene destinado y planeado para todos nosotros. Abre tu Biblia en el libro de Santiago 1. Vamos a dar lectura al 2. Desde el encuentro primero me le puede dar lectura. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aleluya. Ese no era, pero habla de un escogido, y solamente sabe Dios por qué te lo digo. Dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando nos halléis diversas pruebas. ¿Se dan cuenta? No sé por qué Dios a mi hermana le dio ese versículo, de dónde lo sacó, no lo sé, pero habla de un escogido. Bendito Dios. Direcciona este mensaje a la vida de mis hermanos y a tu servidor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Háblanos, Padre. Como ven, le hemos leído este versículo, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando nos halléis en diferentes pruebas.
pensar si eres un elegido de Dios. ¿Cómo podrías tú decir yo soy un elegido de Dios? Si alguna vez tú te has preguntado por qué la vida parece golpearte más fuerte que a los demás, viviendo prueba tras prueba, lucha tras lucha, desierto tras desierto, ¿sí? Y pareciera que a otros no pasa nada. Algunos hermanos no estamos saliendo de una situación cuando ya se viene otra en nuestra vida. Pero tenemos que darnos cuenta qué tipo de situación estamos viviendo. ¿Cómo es que realmente eso te está edificando? ¿Cómo es que eso te está fortaleciendo o haciéndote crecer? Por eso dice la palabra de Dios, tener un gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Cuando viene un problema a tu vida, ¿qué es lo primero que tú haces? Cuando viene un desierto, una dificultad, ¿qué es lo primero que piensas? No acabas de salir de ese o estás saliendo cuando nuevamente viene otra lucha en tu vida. ¿Qué piensas? Dios me está castigando. O el Señor se ha alejado de mí. El Señor se ha apartado de mi presencia, que el enemigo me aborda y me aborda y me aborda con una cosa y viene otra. ¿Acaso el Señor se ha alejado de mí? Ya no está, ya no estoy con Él, ya no siento su presencia, su cobertura. ¿Qué piensas? ¿Que se ha olvidado de ti? Déjame decirte que no. Dios, cuando elige a uno y lo escoge, lo va a preparar. ¿Y cómo lo va a preparar? Prueba tras prueba, lucha tras lucha, desierto tras desierto, conflicto tras conflicto, desánimo tras desánimo. El Señor lo que está haciendo es moldearte. Porque dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. De esos muchos llamados han sido llamados por Dios. Pero de esos llamados, pocos Dios los está utilizando para prepararlos para algo más grande que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y nadie lo sabe. ¿Tú sabes qué va a ser mañana de ti, hermano Arturo? ¿Cuánto sabes qué va a ser mañana el día de ti? Rafa, ¿tú sabes qué va a hacer el Señor contigo? Hermano Félix, ¿qué tienes que el Señor vaya a hacer al tiempo en tu vida? No lo sabemos, solamente Dios. Pero mi hermano, hay una cosa: si el Señor no te está moldeando, si el Señor no te está preparando, no puede darte algo mejor. Por eso hay una gran diferencia entre los escogidos y los llamados. Muchas veces este versículo muchos los llevan por otro estilo, por otro rumbo, cuando dice muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, quiere decir que muchos son los llamados, pero Dios no los toma en cuenta, nada más a los que escogen. No. La palabra de Dios dice que todos quieren que se salve. Dios quiere que todos sean salvos, que nadie se pierda. Entonces, cuando hace el llamado, ¿sí?, de esos todos, a pocos se escogió. ¿Sabes cuándo es? Pásenle, hermanitos, bienvenido, pásenle. Por ahí ofrezcanle una silla, por favor, hermanos. Entonces, cuando tú empiezas a vivir eso, debes sentir un gozo. Cuando ves que viene una prueba, sí te gozoso y pregúntale al Señor: Señor, ¿para qué es esto? Cuando acabe ese gozo y venga un desierto, Señor, gracias, pero ¿para qué es esto?
Cuando estés viviendo una dificultad familiar, Señor, sí, pero ¿para qué es esto? Siéntete contento, pero déjame decirte que muchos en lugar de sentirte contento, se sienten tristes, se sienten olvidados por Dios. Pero de la palabra dice que es todo lo contrario. Sientámonos gozosos. Gozosos quiere decir alegres, contentos, porque el Señor te ha escogido. Porque el Señor en ese llamado te ha escogido para irte preparando para algo mucho mejor de lo que aún tú no sabes. ¿Cuántos de aquí quieren ser usados por Dios? Y no quiere decir que Dios no esté contigo, está contigo, porque ella te hizo el llamado, la palabra lo dice. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y te está preparando para cosas mejores que aún tú no ves, pero que vienen en camino. Pero el Señor te está preparando, te está moldeando. Hay una historia en el libro de los Hechos, capítulo 16, 25, no lo busquen. Dicen que Pablo, cuando fue preso y estaba encarcelado junto con Silas, estaba él, y dice que a la medianoche, hermanos, él estaba cantando himnos, y no estaba cantando himnos de frustración, no estaba cantando himnos de molestia, cantando himnos de alegría por lo que estaba pasando. ¿Y saben qué hizo Dios? Trajo un terremoto, que todas las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, fueron libres. ¿Y qué pasa con nosotros cuando estamos viviendo esas angustias? En lugar de cantarle alegre a Dios, estamos reclamándole. Estamos diciendo, pero ¿por qué Dios? ¿Para qué Dios? ¿Por qué yo otra vez? Cuando tiene que ser lo contrario, porque el Señor te está moldeando para cosas mejores. ¿Cuántos de aquí han pasado desierto tras desierto? ¿Alguien puede levantar su mano y decir, yo he pasado? ¿Y quién aquí ha pasado pruebas tras pruebas? Porque mira, una prueba es muy diferente que un desierto. Y tú vas a decir, es que es la misma. No, cierto, es muy diferente. ¿Cuántos de aquí estamos viviendo procesos a veces de ánimo y desánimo? ¿Cuántos? ¿Cuántas veces nos sentimos con un ánimo de decir, voy a ir a la iglesia, voy a alabar a Dios? Pero hay veces que te levantas y es que no quiero ir. No, es que hoy quiero descansar. Hoy no, Señor, yo aquí, mi camita, aquí, mi casa, te alabo. ¿Cuántos vivimos eso? Mira, cuando el Señor te está formando y te está preparando para cosas que tú no ves, es porque tú has sido escogido por Dios para algo mucho mejor. ¿Y sabes qué va a ser eso? Yo le hago una pregunta, vamos así tan rápido al azar. Fabi ya tiene más tiempo de conocer de Dios. El hermano de su mamá también tiene ya tiempo de conocer de Dios. Pero vamos a hablar, Fanny. Si antes se acercara una persona y que te dijera, tú eres cristiana, sí. Oye, mira, estoy pasando por una situación de familia. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué me puedes decir tú? Pero tú no has pasado eso. ¿Qué le dirías? Tú no lo has vivido. ¿Qué le dirías? Busque de Dios. No hay mejor respuesta que buscando de Dios, acercándonos a Dios. Si te das cuenta, tú le estás invitando a conocer de Dios, pero no le estás dando el consejo. ¿Y saben por qué? Porque no lo hemos vivido. La palabra de Dios dice, habla de lo que sabes, mas no de lo que no sabes. Entonces, si tú pasaste por problemas de familia, tú dices, mira, manita, yo pasé esto, no sé si sea igual, pero yo, ¿qué crees? Me acerqué a Dios, pero yo lo viví. Y yo me postré, le pedí a Dios que me ayudara, que cambiara a mi familia, a mí mismo, quien haya tenido el problema.
Ahora se den cuenta por qué el Señor nos mete por desiertos, por problemas, porque te está preparando, porque tú no sabes lo que va a venir mañana. Y el Señor te está moldeando y preparando para que tú ayudes a otras personas en los lugares que Dios te ha metido. Por eso dice, siéntete gozoso cuando estés en diversas pruebas. No está diciendo nomás en una, en varias pruebas, en varios procesos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ve en ti una gran potencia. Una gran potencia, porque cuando Él ha sido el llamado para muchos no quieren comprometerse con Dios. Muchos deciden nada más caminar por encima, cuando el Señor nos lleva a caminar por algo estrecho, donde es complicado y difícil. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Por quién? Por Dios. ¿Cómo te está mirando Dios? Como un elegido, escogido, como un gran sacerdote, como un gran sacerdocio en tu vida. Y esto no nomás es para los papás, es también para las hermanas. Ya vemos, hermanas, que a veces vivimos tantas circunstancias, hermanos, que le decimos a Dios: ¿y para qué me estás metiendo en esto? Lo que quiere Dios es también moldearte y prepararte. Y sabes, hay una cosa. Esto que le estoy hablando, mi hermano, muy poco se enseña en las iglesias. Muy poco nos enseñan que nosotros somos escogidos por Dios para cosas mejores. Pero también nos enseña que muchos somos llamados, pero nada más para vivir una vida como cristiano. Sí, somos escogidos por Dios, pero no para pruebas que realmente Dios quiere para nuestra vida. Tú eres un linaje escogido por Dios. No eres un accidente dentro del camino de Dios. No estás aquí tú, mi hermano, hoy por casualidad. Dios te ha elegido porque quiere mostrarte algo. Si tú has pasado muchas veces por dificultades, problemas, desiertos, siéntete escogido por Dios, no nada más llamado. Siéntete escogido por Él. Y métete en oración con el Señor. Yo he pasado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Soy un escogido tuyo. Pues sígueme moldeando. Heme, aquí estoy. Sígueme preparando. Yo aquí estoy. Aunque sufra, aunque llore, aunque sienta que a veces no te entiendo, Señor, pero síguelo haciendo. Pero hazlo ¿con qué? Con gozo, con gusto. O díganme, ¿a quién de aquí le gustan los procesos? ¿A quién le gustan los desiertos? A nadie, ¿verdad? Todos quisiéramos llevar una vida como cristianos así, alegres, felices, como dicen los chavos, pura pachanga. Pero no es así. No es así, mis hermanos. El camino de Dios no es así. Ser un elegido, mi hermano, de Dios no significa vivir sin pruebas, significa todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y la muestra está en los hombres del pasado. ¿Ustedes creen que aquellos hombres que Dios escogió no los metió por diferentes pruebas?
diferentes procesos, a veces que no los puede uno entender, o a veces decir, pero ¿cómo es posible que Dios ahora haga esto? Un ejemplo, ahí está Abraham. Y yo creo que Abraham, dentro de lo que creía en Dios, tenía una fe. Él se preguntó, pero ¿cómo es posible que ahora Dios me pida esto? Cuando Abraham le pidió un hijo y tardó mucho tiempo en dárselo, y después de habérselo dado, decirle después, ahora ofrécemelo en sacrificio, ahora dámelo. ¿Ustedes creen que Abraham se pudo haber preguntado, Señor, pero cómo? Si yo tanto esperé esa bendición de ese milagro y ahora tú me lo pides a mí en sacrificio. Mas sin en cambio, dentro de lo que haya pensado, Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Preparó todo, tal y como se lo había mandado el Señor. Y cuando estaba a punto de obedecer a Dios, sabiendo que era un hombre que obedecía a Dios, le dice, detente, porque he entendido y he visto en ti una fe y una obediencia. Y Dios provió el animal para el sacrificio. ¿No creen que es una dura prueba? A ver, tú como cristiano, que Dios te dé un hijo y luego te diga, no, dámelo. Aparentemente las palabras se ven sencillas y simples, pero hay una profundidad dentro de uno cuando uno anhela las cosas y luego Dios se las quita. Había otro hombre también en el pasado que se llamaba José. Yo creo que muchos conocemos esa historia. Él fue escogido por Dios, pero para llevarlo a donde Dios no conocía, José no conocía, lo tuvo que meter en varios procesos, en diferentes desiertos, en diferentes problemas. Desde muy joven sintió el coraje de sus hermanos, el saber que sus hermanos lo querían matar. Imagínense lo que estaba viviendo este hombre. Y no quiero meterme más a fondo, sino hasta el final. Cuando llegó donde tenía que llegar, porque Dios así lo quería, llegó a la cárcel por difamación. Pero ¿saben por qué Dios lo llevó ahí? Porque ahí Dios lo preparó. Ahí Dios le dio la mayor prueba de decir, aquí tú eres aquel, el que yo voy a usar después, pero primero te doy un don de interpretar los sueños. ¿Se dan cuenta? Después de vivir un proceso, Dios ya lo empieza a usar. Empieza a revelar sueños, para después llevarlo a un punto de ser el segundo gobernante de un país que en esos tiempos era grande y poderoso, que era Egipto. Pero el punto no era nada más llevarlo a ser gobernante, sino realmente a tener el control de ese país para salvar a lo que iba a ser el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Ahora yo te pregunto a ti, ¿quieres ser un elegido de Dios para llevarte a cosas más grandes que aún tú no conoces? ¿Quieres ser un escogido por Dios o quieres ser un llamado de Dios nada más? El llamado de Dios es bueno, porque aquí estás, mi hermano, aquí estás oyendo de la palabra de Dios, estás alabando a Dios. Pero ser un elegido es muy diferente. Pero tú no lo sabes si eres elegido, lo sabe Dios. Pero si tú lo anhelas y se lo pides a Dios, Él puede hacer ese milagro. Él lo puede hacer. Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que hay dentro de nosotros. Él sabe si te conformas nada más con lo poco que recibes o quieres conocerle más. Él lo sabe. La vida nos ha puesto pruebas muy diferentes, muy fuertes. Y
Y yo cuando estaba esto, yo casi, la verdad les digo, casi no les gusta hablar de mi vida. Siempre me gusta más hablar de las cosas de Dios, pero a veces es importante compartir un poco de tu historia. Un poco de historia que casi la mayoría de aquí muchos la conocen. Yo al estar aquí, fue a base de una profesión. Profetizaron que yo iba a ser lo que soy ahora. Yo ni entendía cuando me decían lo que iba a hacer. Yo tenía 8 meses en el camino apenas cuando me dijeron lo que iba a suceder. En ese tiempo, con el hermano Arturo ya lo conozco de años. En ese tiempo él llevaba una célula aquí, no aquí, enfrente. Al tiempo se vino para acá y al tiempo, a lo como profetizaron, se hizo. Yo me quedé acá. Al tiempo, lo que ahora, hace tiempo me ungieron como pastor, yo tampoco lo buscaba, también Dios lo trajo proféticamente. Y la iglesia también Dios la trajo proféticamente, me dijo, al tiempo se va a declarar iglesia y tú la vas a dirigir. Y si te das cuenta, cosas hermosas, bonitas se estaban presentando, ¿no? Pero después de eso, cuando vienen los procesos, dices, ¡wow! Y llorar. A mí me anunciaron lo que iba a hacer en mi vida, pero nunca me anunciaron lo que iba a vivir, lo que iba a pasar. Y en el transcurso del camino, muchos hermanos me lastimaron feamente, puñaladas en la espalda. Lo pasamos por alto. Cuando yo iba caminando en el camino y el Señor me sacó desde lo que era, Él sabía quién era yo. Y el primer proceso más fuerte que tuve no fue el de los hermanos, porque aún iba procesando el camino del cristianismo. Fue cuando me quitó a mi hijo. Dios sabía y sé de dónde me sacó Dios, y por eso a veces yo digo, solamente Dios sabe, porque a veces nos meten cosas que nosotros mismos ni entendemos, pero ya las hacemos. Pero lo importante es reconocer y pedirle perdón a Dios y luchar por no volver a hacerlo. Y es luchar y esforzarte, pero hay algo que a mí me sorprende, y no me he mezclado con lo que estoy hablando, sino me sorprende por qué. Y no cuestiono a Dios, sino digo, Dios conoce todo y lo sabe todo. Y a mí me sorprende mucho la historia de Job. O sea, Satanás no se puede mover sin la voluntad de Dios. Es más, Satanás obedece a Dios. Satanás no puede dirigirse por sí solo. Dios es el que da el permiso. En serio, hermanos. Por eso es que Dios, digo, permite todo. Y a veces cuando hacemos cosas que dices, pero ¿por qué lo hice? Es que a veces hay espíritus que te nublan, te hipnotizan, y cuando te das cuenta y reaccionas, ya la regaste. Igual me sorprende mucho esa historia, porque cuando Dios me sacó de quien era yo y me fue preparando con cosas que me iban lastimando y fue transformando mi carácter, mi pensar, mi vida de ser, porque cuando Él se llevó a mi hijo, yo le dije unas palabras a Dios. Señor, ni aún con esto yo dejo de predicarte, ni aún con esto yo dejo de alabarte, ni aún con esto yo dejo de buscarte, porque tú no te equivocas, tú sabes lo que haces. ¿Y saben por qué les dije yo eso? Porque cuando yo estaba viviendo ese proceso, yo nunca dejé de hacer mi oración y mis 2 cultos.
Yo estaba en el hospital todos los días y cuando llegaba el culto de la oración yo venía y lo hacía y me volvía a regresar al hospital. Cuando llegó el momento del servicio, yo venía hacia el servicio y me regresaba al hospital. Y saben que eso me ayudó mucho. Cuando mi hijo estaba saliendo de esa operación, me dice: padre, ya perdoné a esos que me hicieron esto. Ya platiqué con Dios. Ya le pedí perdón a Dios. Yo ya los perdoné. Y yo, conociéndote, te pido que los perdones. Perdónalos. No hagas nada. Imagínense los procesos que se viven en esos momentos, en esa reacción. Dije: no te preocupes, hijo. Así va a ser. El tiempo que estuvo yo lo vi mejorar al 100, porque yo siempre le pedía a Dios, todos los que estaban en el hospital le pedía: déjamelo, déjamelo, déjamelo. A las pocas horas vuelvo a entrar y me dice: papá, ya hablé con Dios y le dije que si me dejaba aquí, yo te iba a ayudar en mi iglesia. Y voy a estar contigo en la iglesia. Y él no se equivoca. ¿Y saben por qué se lo llevó? Porque si no lo dejaba, él nos iba a aguantar. Y dice Dios: antes de que te pierdas, mejor te traigo. Cuando yo ya lo veía ya recuperar, yo dije: ya va a salir, yo feliz y contento porque Dios me había hecho el milagro. Dice: me lo quita. Digo: esos procesos son fuertes, hermanos, en el camino de uno, porque cuando Dios te saca de un muladar y te mete en esto, dices: wow. Todos creían que yo me iba a tirar otra vez a lo que era, iba a ser de las mías, pero yo le dije a Dios: no. Y aún con esto, así había procesos y procesos en mi vida, hermanos. Por eso le digo, yo sí me siento ser un escogido por Dios. Aunque le fallo a Dios, aunque me equivoco, aunque cometo errores, aunque me cometo pecados, pero soy un escogido de Dios. ¿Por qué Él está permitiendo todo eso? ¿Por qué? Porque me está moldeando. Y lleve donde me lleve Dios, yo diré las mismas palabras. Y aún con esto, yo dejaré de predicar tu nombre. Y donde me ponga, esté donde esté, yo lo seguiré haciendo. Amén, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es clara. Lo que tú siembras cosechas. Lo que tú siembras recibes. Dentro de la misericordia de Dios, Dios puede borrar tus rebeliones, tus faltas, tus pecados, si así Él lo decide. Pero es la voluntad de Dios, más no la nuestra. Por eso les decía que a mí me sorprende la historia de Job, porque Dios le dice, cuando lo visitan los hijos de Dios, y con ellos iba Satanás: ¿de dónde viene? Dice: de rodear la tierra. O sea, Satanás anda rodeando la tierra buscando más a quién devorar. A quién decirle a Dios: mira, déjame tocarlo, déjame tratarlo, déjame meterlo por estos lugares, a ver si no deja de predicarte y reniega de ti. ¿Y qué creen que hizo Dios? Lo dejó. Dios lo permitió. Y a Job le fue bastante mal. Perder todo lo que tenía, hijos, familia, todo realmente lo que tenía, al quedarse desnudo sin nada. Pero no renegó. Entonces, hermanos, yo les digo esto: miren, cuando tú estés viviendo un proceso, es porque Dios lo está permitiendo, pero quiere moldearte, quiere prepararte, quiere fortalecerte, quiere direccionarte. Por eso dice la palabra de Dios, cuando lo leímos al comienzo en Santiago: siéntete gozoso cuando el Señor te está metiendo en esas pruebas, de decir: Señor, sé que tú me estás metiendo en esto, pero tú me darás la salida. Y si tú lo estás haciendo, porque tú me estás preparando por lo que puede venir después. Y así fue mi vida. Que si Dios no me hubiera preparado, yo no sé qué hubiera hecho. Dios me está oyendo. Vinieron a la puerta de mi casa a tocarme, y fuerte, y salgo: ¿qué quieres? Ahí está el que mató a tu hijo, aquí tengo las armas, vamos a ver. ¿Qué? Ahí está en la esquina, aquí están las armas, vamos, yo te acompaño. Le dije: no.
No, ¿cómo crees? ¿Pero qué? Pues bueno. Sí, pero no. Dios me está oyendo. Así se los pongo así. Digo, no me importa, ella estaba en la esquina. Son cosas que a veces, hermanos, uno las platica y dice, ay, muy simple, pero es algo que en verdad, hermano, cuando el Señor te ha escogido y te tiene de la mano, no te deja hacer cosas. Pero hay cosas que sí te deja hacer, pero para que tú dependas de Él, para que tú le busques a Él y tú le pidas a Él el pronto auxilio. Siéntete orgulloso cuando vivas en diversas pruebas, ¿verdad? Ahora te das cuenta de los elegidos. Mira, y vienen más hombres todavía. Ahí está Moisés. Moisés sufrió tres procesos de 40 años. 40 estuvieron de gozo porque estuvo en Egipto y fue preparado y fue un hombre que Gamaliel y los demás le dieron estudio y todo, fue paz. Pero los otros 80 años fueron de proceso. 40 en la tierra de ellos y 40 cuando sacó al pueblo de Egipto. Procesos tras procesos. Imagínense ir caminando con el pueblo y que la gente se volviera a reclamarle y a insultarle y a provocarlo y a decirle. Vivió procesos Moisés muy fuertes. Pero un proceso que aún vivió uno más fuerte, ¿quién creen que fue? Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Cristo recibió traición, humillación, maltrato, traición. Y aún así cargó una cruz para darnos vida a nosotros. Entonces, Jesús lo hizo ¿por qué? Por amor. Lo hizo con gozo. Lo hizo con alegría. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios. Tú aquí, como les dije al comienzo, tú sabes qué vas a hacer mañana. Tú sabes qué va a hacer de ti mañana. Tú sabes en este caminar si Dios te va a usar o no. Tú lo sabes. No. Ve el libro de Efesios 2:10. Y fíjate lo que nos dice ahí. Efesios 2:10. Ya lo tienen, si no lo tienen, allí está. Sí. ¿Ya lo tenemos? Gloria al Señor. ¿Alguien me puede dar lectura y lo tenemos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Si eres un escogido por Dios o elegido por Él, somos hechura suya. Creados en Cristo. ¿Eso es para qué? Para buenas obras. ¿Cómo puedes hacer tú una buena obra cuando no has sido metido en procesos? Puede ser algo bueno cuando tú no lo has experimentado. Nosotros tenemos que entender algo. Dios no entrega cosas grandes a personas que no han sido formadas. ¿Quién de aquí quiere ser formado? Levanta tu mano si quieres que Dios te forme. Dios no va a entregarle cosas grandes a alguien que Dios no está formando.
Pero la formación siempre requiere de procesos y fuego. ¿Sabe qué hace el fuego? Bíblicamente purifica. Entonces, si tú quieres ser una persona formada por Dios, deja que el Señor te meta en procesos y por el fuego. Las pruebas que hoy ya puedes estar pasando, no sé si estés pasando por alguna prueba, una dificultad, no sé por qué estés viviendo ahora, pero yo te animo a que las agarres con gozo, con alegría. Hoy con lo que estás escuchando, dile: Señor, cuando salga de este, si tú quieres que venga el otro, pero dame fuerza, porque si tú lo permites que venga, sé que tú mismo me lo quitarás. Esa es la confianza que tenemos que tener. En serio, esa es la confianza. Porque yo cuando le dije a Dios: Señor, ni aún con esto dejo de predicarte, yo le decía: aquí estoy, Señor, si quieres más, aquí estoy. En 2 años viví circunstancias difíciles en la familia, y el Señor me guardó de no caer también en la tentación de hacer daño a alguien. A los 2 años me quita a mi esposa. Otro proceso tremendo. Otro proceso del cual tú vives que ni tú lo esperabas. A mí me duele mucho esa parte, luego platicarla, porque en ese tiempo los únicos que se acercaron a estar con nosotros en el velorio fueron hermanos en Cristo, porque por parte de su familia nadie estuvo presente, porque en ese tiempo apenas empezaba a anunciarse la epidemia que hubo, y fue un proceso muy triste, muy doloroso, porque fue en una semana. En una semana. Lo más triste y sorprendente es que cuando la tenemos en casa y la llevé aquí a la López, me la recibieron, y cuando pedimos que nos comunicaran cómo estaba, nos decían que estaba mal. Y rumores de la gente que decía: ¿para qué la metí? Ya no te la van a entregar, ya de ahí en una caja, no sé qué, pero ya no te la van a dar, no te van a dejar verla. Si es la voluntad de Dios, pues que así sea. Estábamos en una banca esperando que nos dieran los informes, cuando de repente oigo que suena mi teléfono y veo, bueno, y es su voz de ella: Alfredo, ¿qué pasó? Sácame de aquí, porque tú me conoces. Sácame de aquí. Yo no quiero estar aquí. Sácame, porque si no lo haces tú, ya sabes que soy capaz. Dije: ¿pero quién te prestó el celular? ¿De dónde me estás? Sácame de aquí. Por fin me acerqué y pedí informes. ¿Sabes qué? Que vengo por mi familia. No te lo puedo traer, yo quiero a mi familia. Yo no sé, pero yo lo quiero, y que incito a otro: ven, vamos a sacarlos. Me la entrega. Y cuando me la entrega, le digo: ¿sabes qué? Pero antes de llevarte a la casa, deja llevarte a un particular donde me recomendaron. Es muy bueno. Su voz que me habló se oía de una persona sana, una voz tan fuerte, tan potente, que no pareciera que estaba enferma. La llevo a ese hospital. Llegando, nomás la vieron y todos se hacían a un lado. Me dice el doctor: ¿de dónde la traes del hospital? ¿Te la entregaron? Sí. ¿Cómo? Sí, me la entregaron. Es que no tenía que verte la dado. Llévatela a tu casa, pero así, porque tu mujer yo no voy a aguantar. ¿Cómo? Si la trajo, llévatela para tu casa. No queremos que por aquí. El carro que llevé no me quería esperar, no le pagué y me esperó y la traje. Abro el zaguán, meto el carro aquí, la pongo en la cama y salgo a pagarle, y me dice: mi nieto acaba de fallecer.
Imagínense. Yo con ella en el brazo, platicando cara a cara lo que se podía en su resollo. Y ver esas experiencias, hermano, cuando tú le pides a Dios, sánamela, déjamela, ayúdame, mira, danos oportunidad, queremos vivir la vida, queremos guiar a nuestros hijos en el camino. Y tú ves que las cosas no marchando bien y de repente dices tú, wow. Pero yo nunca le reclamé a Dios. Mis palabras fueron las mismas: Padre, tú no te equivocas. Ni aun con esto yo dejo de predicarte y dejo de alabar tu nombre. Para adelante, Dios, para adelante. Por eso yo les digo, no es vanagloria, hermanos. Yo me siento un escogido de Dios. Que le he fallado, sí, y se lo digo a Dios, se lo he pedido perdón y le digo, donde tú me pongas, donde quieras que esté, estaré, Señor. Pero ni aun con esto yo dejo de predicar tu nombre. Porque un hijo de Dios tiene que aceptar los procesos que se vengan y en donde estés. No podemos ser como hijos de Dios nomás donde quieramos estar apapachados, o donde no suframos, o donde no padezcamos. No vamos lejos. Todos sus discípulos de Jesús que le escogió, ¿cómo vivieron y cómo terminaron? Muy feamente. Un día búsquenlos, vean la historia de sus discípulos de Jesús, cómo terminaron, cómo fueron muertos. ¿Y por qué nosotros no queremos vivir un sufrimiento, una agonía, una desesperación, un dolor? ¿Por qué no? Si nos llamamos hijos de Dios, escogidos por Él. Siéntete orgulloso, hermano, de que hoy estás aquí en este lugar oyendo la palabra de Dios. Siéntete dichoso de decir gracias, Dios, porque dentro de tu llamado, mira, aquí estoy oyendo tu palabra. Pero sí me encantaría que en mí miraras que sea escogido. Pero para esto tienes que hablar con Él. Y si Él así lo quiere, así va a ser. Y me la puedo llevar de proceso en proceso y me falta de la palabra, pero con lo que casi no me gusta platicar de mi vida, hermanos. Pero a veces es necesario. Es necesario que ustedes conozcan lo que uno padece y aún continúe en esto. A veces como las cosas y las circunstancias de la vida te atormentan, pero tú dices, Señor, eres más grande tú que todo eso que me atormenta, por mis errores, por mis fallas, por mis equivocaciones. Y yo le digo a Dios, ¿por qué lo permites, Señor? Si tú me conoces, es para eso. Para cuando Él se acerque a tu vida con las mismas dificultades, sepas cómo direccionarlo o cómo aconsejarlo. Por eso siéntete orgulloso. No te sientas menos por los errores, sino al contrario, dice el Señor, perdóname, pero si así tú lo quisiste, yo aún te pido perdón. Vosotros sois linaje escogido por Dios. Dios te ha escogido a ti, mi hermano, siéntete orgulloso. Si has sentido el llamado de Dios, siéntete orgulloso. Todo lo que estés viviendo y pasando, mi hermano, atesóralo. Y dile, Señor, si todo esto me va a servir para poder guiar a otros, aquí estoy, Señor. Si aún me falta más, Señor, como dice tu palabra, que el que empieza la obra a ti no la dejarás a terminarla, es porque te va a meter en más procesos. Y no tengas temor ni miedo, al contrario, abrázalos. Cuando tú sientas que ya no puedes más, cuando tú sientas que ya en verdad estás por lo último, el Señor te va a levantar. Porque el Señor da cargas que podemos soportar, no aquellas que no podemos soportar. Lo último, la mayoría de ustedes lo conocen, fue mi proceso de mi vida, de mi accidente. ¿Y saben por qué les digo elegido por Dios? Porque en esta casa que yo pintaba, mis hermanos, que a lo mejor muchos lo saben, a otros no, yo la pintaba esta alta, yo nunca me amarraba, nunca. Esa casa yo la había detallado varias veces. Y una me dice la señora que le trabajo, Alfredo, quiero que vayas a pintar la casa otra vez. Le digo, perfecto, ahí está la pintura. Le digo, oiga, ¿qué pasó? Le digo, por así le me para un lazo para amarrarme. Y porque me dice, ingrato, que nunca te amarrabas, ¿no?
Y entonces, como empieza un lazo, hoy me quiero amarrar. Pensé que a lo mejor ella pensaba que la quería yo zafar con una friecilla, ¿no? Se ve, quiero ver que te amarres. ¿Cómo sí? Llegaron los días de labor, estaba yo trabajando, me amarraba, que si no es por ese amarre, yo no estuviera con ustedes. Ese amarrarme de mi cintura me dejó que mi cuerpo colgara la mitad y la mitad en la marquesina. Ahora se dan cuenta por qué Dios los guarda. ¿Por qué me anticipó desde antes? Amárrate, porque vas a vivir algo que realmente vas a conocer, lo que es un sufrimiento y un tormento en tu cuerpo. Esas quemaduras que realmente tienes en tu cuerpo, vas a conocer lo que es el ardor, el sufrimiento, la desesperación. Y Él traía a mi mente, esto no es nada de lo que se va a vivir en otro lugar que tú no conoces. Cuando yo estaba en el hospital que vivió un particular aquí, hagan de cuenta que entré el miércoles, miércoles, jueves, el viernes me dan de alta. Y con todos los que me veían me decían, pero vete al especialista, mira cómo está mi mamá. Él manda. Y dice que está aquí esto. Pero que ve que mira. No. Llegó el día domingo y yo estaba aquí, como momia. Todo vendado en el culto. O sea, a mí no ha habido proceso que yo he vivido que he dejado de hacer las cosas para Dios. Yo no he dejado de servirle a Dios por enfermedad, por problemas, por circunstancias. No, siempre he estado al presente con mi Dios. ¿Por qué les hago ver esto? El día que te pasó eso, mi hermano, exactamente ese día, no sé si recuerdan, en Iztacalco le pasó lo mismo a una persona, que hasta les enseñé el video, y se murió, instantáneamente se murió. Igual quedó colgado en la marquesina, ¿sí recuerdan? Ese mismo día pasaron 2 accidentes iguales exactamente. Entonces fue mortal. Pues a lo que tú dijiste, María, la mayoría de los que supieron de esto después me comentaron, que preguntaban que si estaba vivo, que si estaba muerto. Pues todos se sorprendieron porque al mes pues ya no había nada. ¡Gloria a Dios! ¿Y obra de quién? De Dios. Ahora se dan cuenta por qué yo les digo, y preparando este tema me acordé, dije, no me gusta hablar casi de mi vida ni testimonios, pero a veces es importante. Cuando eres un elegido por Dios, Dios te direcciona, pero también te mete en procesos tristes, dolorosos, donde sufres, donde lloras, donde a veces sientes una desesperación, o a veces sientes ganas de tirar la toalla y decir basta. Pero más sin en cambio, yo te digo, siéntete orgulloso. Amén. Yo te animo, mi hermano. ¿Quién le gustaría ser escogido por Dios? Amén. Y vivir procesos así, procesos donde nos sacudan. Yo le digo, séme, aquí estoy, Señor. Lo que tú tengas, bien recibido. No le hace que sea de mucho sufrimiento, pero aquí estoy. Sí, amén. Aquí estoy. Amén. Gloria a Dios, ponte de pie.